Operación antiterrorista de la policía francesa en el barrio de Saint-Denis. Según la agencia France Press, el operativo busca dar con Abdelhamid Abaoud, el considerado como el cabecilla de los atentados de París. A las 4:30 de la madrugada ha comenzado la operación al norte del país. La policía ha pedido a los vecinos que permanezcan dentro de sus casas. Eso era de madrugada, ahora mismo están viendo señal en directo precisamente de ese barrio que está al norte de París, de Saint-Denis. La policía, datos que tenemos hasta ahora, la policía está persiguiendo al menos a entre 3 y 5 individuos, según la emisora France Info. 2 habrían muerto. France Press también revela que hay 3 detenidos y el alcalde del barrio asegura que los atacantes perseguidos están acorralados en un apartamento. Según el diario Le Monde, al menos 2 de los individuos perseguidos habrían sido abatidos por los tiradores de élite de la policía francesa. También, según Le Figaro, 2 policías estarían heridos. El tráfico en la zona, como ven, cortado, vigilado, el transporte público interrumpido y los colegios de la zona evidentemente van a permanecer cerrados. ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero, vamos en directo hasta Saint-Denis. El ejército ya ha empezado a desplegarse en esa zona. Marisa Rodríguez Palop, buenos días. Hola, buenos días. Y la cifra que tenemos en estos momentos, el balance de esta operación policial que comenzó a las 4:30 de la mañana, serían 3 personas fallecidas, una mujer kamikaze que se habría autoinmolado, un terrorista abatido por la policía y un vecino alcanzado por las balas. Hay varios policías heridos y 3 personas detenidas. Gracias, Marisa. Esa era la última hora que nos daba desde el lugar. Una mujer kamikaze terrorista inmolada muerta, otro terrorista abatido, en este caso un vecino que parece ser que pasaba por la zona y le ha pillado ese tiroteo en medio de la calle, varios policías heridos y 3 detenidos hasta esa hora. Son las 8:33, estamos en directo. Alerta, por tanto, esta madrugada también en 2 vuelos de Air France que salían de Estados Unidos con destino París, uno desde Los Ángeles y otro desde Washington. Los aviones han tenido que regresar en pleno vuelo por una amenaza de bomba. El primero a Salt Lake City y el otro a Halifax. Los aparatos han aterrizado con escolta y los pasajeros han sido evacuados. La policía investiga ahora el origen de las amenazas telefónicas anónimas que han desatado esa alarma. La Marsellesa, el himno de Francia, coreado anoche por 80.000 personas en el estadio de Wembley, en Inglaterra, Francia, que vimos en televisión española. Jugadores y aficionados rindieron homenaje a las víctimas de los atentados de París, pero en Alemania, sin embargo, el partido frente a Holanda se suspendió y los aficionados tuvieron que desalojar el estadio de Hannover. No han encontrado explosivos, pero la policía germana asegura que había riesgo real de un atentado. En cuanto a la investigación propiamente, la policía francesa ha descubierto 2 escondites donde se reunieron los terroristas antes de los atentados del viernes en París y un teléfono móvil de los asaltantes de la sala Bataclan. A la lista de terroristas huidos, la policía francesa sumaba uno más al detectar que en uno de los coches utilizados por los terroristas iban 3 individuos. En Bélgica, hasta 7 personas han detenido, entre ellos 2 hombres que recogieron a Salah Abdeslam en París y lo llevaron de vuelta a Bélgica. Y por tercera noche consecutiva, Francia ha vuelto a bombardear las posiciones del llamado Estado Islámico. París y Moscú dirigen la ofensiva y coordinan sus bombardeos. El objetivo central sigue siendo Raqqa, la ciudad considerada como la capital del califato. El presidente francés, François Hollande, viaja la semana que viene a Moscú y a Washington para intentar armar una coalición internacional contra el terrorismo yihadista. La Unión Europea activa por primera vez la cláusula de defensa colectiva a petición de Francia. España ya colabora de forma activa en la coalición internacional, pero no ampliará esa cooperación hasta que no lo pida formalmente Francia y siempre con la aprobación del Parlamento. El presidente Rajoy asegura que todas las potencias deben ponerse de acuerdo frente al objetivo común, que es acabar con el Estado Islámico. Lo dijo anoche junto al ministro Margallo, que será hoy nuestro invitado aquí en los desayunos.
Vamos a echar un vistazo rápido a la previsión del tiempo, día parecido al de ayer. Precaución, eso sí, con las nieblas intensas por la mañana en la zona del noroeste. Martín, buenos días. Así es, buenos días. Nieblas muy densas de nuevo en Castilla y León, todo el Valle del Ebro, pero sobre todo en zonas bajas del noreste. Ahora mismo en la A2 también complicaciones en la visibilidad en gran parte de las carreteras de Castilla y León, también por supuesto en el Valle del Ebro. Incluso hoy se nota también esa circulación está condicionada por las nieblas en áreas de la meseta sur, precisamente nieblas que van a ir levantándose a lo largo del día, pero es posible que las de Castilla y León, las del noreste, Huesca, Lleida, incluso Barcelona, en algunos casos se mantengan persistentes a lo largo de todo el día. Sin duda será muy probable en Castilla y León. En el resto veremos el cielo despejado conforme avance la jornada y un día más las temperaturas mantienen valores elevados para la época, sin duda máximas que en muchos casos van a superar los 20 grados. Mañana también será una jornada parecida con nieblas matutinas y cielo despejado por la tarde. Gracias, Martín. Gracias, pues. Vamos a ir recopilando esa información que conocíamos a partir de las 4:30 de la mañana, esa operación antiterrorista que ha puesto en marcha la policía en el barrio de Saint-Denis, está al norte de París. Al menos 2 de los atrincherados en un apartamento habrían muerto. Vamos a recopilar esa información que tenemos. Volvemos con Marisa Rodríguez Paló. Marisa, buenos días de nuevo. Hola, buenos días. Pues efectivamente estaríamos hablando de 3 fallecidos, 2 dentro del apartamento, una mujer kamikaze que se habría autoinmolado y un terrorista abatido por la policía. Un vecino que pasaba por la zona ha sido alcanzado por los disparos. Hay también varios policías heridos y 3 detenidos. La operación ha comenzado a las 4:30 de la mañana. Los vecinos hablan de intercambio de disparos y diversas detonaciones. Hace tan solo unos minutos hemos escuchado 6 o 7 detonaciones más y una situación absolutamente surrealista porque toda esta operación se concentra en el apartamento en el que se encuentran atrincheradas entre 5 y 6 personas, una zona perfectamente acordonada, pero la operación está abierta y no solo en sentido figurado, está abierta también geográficamente. Ha habido un momento en el que la policía ha roto el cordón, ha venido hacia la zona donde nos encontramos los periodistas, perfectamente pertrechados con sus chalecos antibalas, con sus armas, y se han puesto a correr por las calles seguidos de un enjambre de periodistas con cámaras de televisión, vecinos con sus teléfonos móviles, una situación extremadamente peligrosa y desde luego bastante surrealista. En esta zona el metro se encuentra cerrado, el autobús ha interrumpido el recorrido, las escuelas no abrirán hoy y se sospecha que dentro del apartamento se encuentra el cerebro de la operación, Abdelhamid Abadou, que habría coincidido con Salah Abdeslam, el 8º terrorista, actualmente fugitivo en una cárcel en Bélgica en 2010. Abdelhamid Abaoud, el considerado como arquitecto de los atentados de París, quien se creía que estaba en Siria, es el objetivo del asalto policial en marcha desde las 4:30 de la madrugada en el barrio parisino de Saint-Denis, según la emisora France Info y la agencia France Press. La operación policial se desarrolla en esta zona, a casi 2 kilómetros del Estadio de Francia, donde atentaron 3 terroristas suicidas el pasado viernes. La intervención se centra en unos apartamentos situados en estas 2 calles. En el barrio, situado en el norte de la capital, durante varias horas se han podido escuchar ráfagas de disparos de armas automáticas. Y también explosiones. Un intenso intercambio de disparos que se ha repetido de forma intermitente durante toda la madrugada. La policía ha urgido a los residentes a que permanezcan en sus casas. Alrededor de 5 serían los atacantes, según France Info. Al menos 2 habrían sido abatidos por la policía de élite que interviene en el amplio operativo policial, de acuerdo con Le Monde. El alcalde de Saint-Denis ha asegurado que los atacantes perseguidos están acorralados en un apartamento. Al menos 2 policías han resultado heridos, según Le Figaro. El tráfico en la zona se ha cortado, el transporte público interrumpido y los colegios cerrarán hoy, según el alcalde de Saint-Denis. 5 días después de los atentados de París, la policía ya ha descubierto 2 escondites donde se reunieron los atacantes antes de los atentados. Un pabellón situado en Saint-Denis, que se localizó gracias al GPS del Seat León que utilizaron los terroristas para llegar a la capital, y un hotel de 2 estrellas en Alfortville, en Val-de-Marne. El local de Saint-Denis fue alquilado desde el 10 de noviembre hasta el 17 por Brahim Abdeslam.
El propietario ha comentado que los 3 hombres que lo arrendaron parecían amables, decentes y bien vestidos. Las fuerzas de seguridad creen que este era un piso franco, ya que se han encontrado teléfonos móviles aún en sus embalajes. En la habitación del hotel han hallado jeringuillas en la mesa del salón, agujas cortas y material de intubación, así como restos de pizza y magdalenas. La última pista hallada podría ser el teléfono móvil de uno de los terroristas de la sala Bataclan. Según varios medios, las fuerzas de seguridad francesas lo han encontrado en un cubo de basura cercano a la sala de conciertos. Al parecer, contiene un mensaje de texto que dice: «Vamos, estamos listos». La policía gala y del resto de países europeos siguen a la caza de Salah Abdeslam, el 8º terrorista que participó en los ataques y sobre el que pesa una orden de detención internacional. Fuentes oficiales francesas han confirmado que además ahora buscan a un segundo fugitivo. Se basan en varios testimonios recogidos en los últimos días que aseguran que en el coche con el que los yihadistas se desplazaron por los distritos 10 y 11 iban 3 personas, los hermanos Salah y Ibrahim Abdeslam y un tercero sin identificar que es el que ahora se busca. Un vídeo de seguridad acredita la existencia de ese tercer miembro del comando, por lo que habría 2 terroristas buscados por las autoridades. El otro país que vive estos días pendiente de las investigaciones es Bélgica. Hasta 7 personas han sido detenidas en suelo belga, presuntamente relacionadas con los atentados de París. De ellas, 5 ya se encuentran en libertad. Los otros 2 se desplazaron desde el barrio de Molenbeek, en Bruselas, a París, donde les esperaba Salah Abdeslam, uno de los supuestos autores de la matanza. Según su propio testimonio, trasladaron nuevamente a Bélgica a Abdeslam y, según dicen, ellos no participaron en ninguno de los ataques. En su domicilio han encontrado nitrato de amonio, un fertilizante que se emplea para fabricar explosivos caseros. Ellos aseguran que lo utilizan en el jardín. Manuel Pérez Paredes es la tercera víctima española en los atentados de París. Tenía 40 años y estaba en la sala Bataclan en el momento del ataque. Tenía doble nacionalidad, española y francesa, aunque había nacido en París. Sus padres eran de un pueblo de Granada. Hoy es el tercer y último día de luto en Francia. El presidente Hollande inicia esta mañana el trámite legal de algunas de las medidas excepcionales que anunció el lunes. Antes de que acabe la semana, el Parlamento francés habrá dado luz verde a la prórroga de 3 meses del estado de excepción. Hoy François Hollande reúne a su Consejo de Ministros para aprobar el proyecto de ley que regulará esta situación de emergencia, que se ha extendido también a los territorios franceses de ultramar. Es una de las principales medidas para una Francia en guerra, como dijo Hollande el lunes. El presidente francés cumple otro anuncio, el de atacar sin piedad al autodenominado Estado Islámico. Justo en este momento, 10 cazas del ejército del aire francés están bombardeando Raqqa. Esta ha sido la tercera noche de bombardeos en Siria, unos ataques que han sido coordinados con Rusia, porque el presidente francés sigue dedicado a sumar apoyos en su lucha contra el Daesh. Ya ha conseguido el sí de la Unión Europea a que se aplique por primera vez el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa, el que establece que si un país es atacado, el resto le prestará ayuda militar. Queda por decidir cómo contribuirá cada país. Hollande se ha reunido este martes con el secretario de Estado estadounidense John Kerry, que ha prometido intensificar la ofensiva aérea en Siria, aunque cree que los yihadistas están perdiendo terreno. Hemos acordado intercambiar más información y estoy convencido de que en el transcurso de las próximas semanas Daesh sentirá una presión aún mayor. Francia también ha obtenido el respaldo de Qatar y de Irán y ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. El terrorismo no nos vencerá, ha dicho Hollande este martes en un discurso ante la UNESCO. La próxima semana viajará a Washington y Moscú para entrevistarse con Barack Obama y con Vladimir Putin. El objetivo, avanzar en esa única coalición internacional contra el Daesh. La Comisión Europea ha asegurado que será comprensiva con Francia, que ha anunciado que incumplirá el compromiso de déficit al priorizar el gasto antiterrorista por los atentados en París. Bruselas dice que la seguridad de todos los ciudadanos franceses y europeos es ahora lo más importante. Bueno, están viendo señal en directo continuamente de lo que tenemos en Saint-Denis, en ese barrio de París, del norte de París, donde se está desarrollando esa operación antiterrorista de la policía. El objetivo, al parecer, como les decimos, es arrestar al cabecilla de los atentados. Allí también está Víctor García Guerrero. Víctor, buenos días. Hola, buenos días. Efectivamente, ese sería el objetivo de esta operación. Dar con Abdelhamid Abadou, que es el supuesto cerebro de los atentados del pasado viernes. Es un ciudadano
belga que llevaba varios años en Siria, formaría parte del Estado Islámico. Las fuerzas armadas de Estados Unidos habrían tenido en su punto de mira en Siria estas semanas, pero hace poco tiempo se le perdió la pista. Lo que tenemos aquí como última hora es el balance de muertos y detenidos que ya habéis dado anteriormente. Son 2 personas muertas en el piso que está rodeado en estos momentos por la policía. Se trataría de una mujer que se habría inmolado con un cinturón explosivo y de un hombre abatido por un francotirador. Además, habría un vecino de aquí, de esta localidad de Saint-Denis, al norte de París, que habría muerto en el tiroteo. La operación se inició en torno a las 4:20 de la mañana y sigue ahora mismo en marcha, insisto, porque habría una persona trincherada en el piso que ocupan los terroristas. Habría 3 detenidos y hay varios policías heridos según las informaciones de las que disponemos. También es verdad que la policía dice estar sorprendida por el número de personas que estaban reunidas en ese piso, en el que, insisto, sigue rodeado con una persona dentro. Estamos a unos 800 metros del Estadio de Francia, donde se produjeron algunos de los ataques del viernes. Estamos en pleno centro de esta barriada, de este barrio de Saint-Denis en París, y hay una enorme presencia policial. Las escuelas aquí han cerrado, también ha cerrado la línea de metro, los autobuses tienen líneas cortadas, la universidad ha abierto, ha dicho el alcalde, para permitir que la gente pueda hacer algo de vida mínimamente normal, pero sin duda lo que se está viviendo aquí es una vastísima operación policial de gran calado y que está ahora mismo todavía en marcha con una enorme presencia de periodistas. Os lo ha comentado antes Marisa, ha habido un momento de pánico, de caos, porque ha habido un rumor de un hombre armado justo detrás de donde están las unidades móviles, justo al lado de donde nos encontramos los periodistas, que como digo somos muchos, y muchos nos hemos puesto a ver lo que ocurría detrás en una situación realmente kafkiana, ¿no? Porque se estaba produciendo en ese momento pues ese registro, esa operación, y un montón de cámaras, teléfonos móviles, vecinos, curiosos, policías corriendo detrás. En fin, es una situación excepcional lo que se está viviendo en este barrio de Saint-Denis, pero a lo esencial, sigue la operación en marcha, con ya 2 terroristas o supuestos terroristas muertos, un vecino herido en un tiroteo y un todavía supuesto terrorista que estaría atrincherado en un piso en el centro de Saint-Denis. Gracias, Víctor. Seguiremos conectando con vosotros. También entre los datos, el propio alcalde de Saint-Denis ha pedido a la gente que no salga a la calle. Recordarles que, como decía nuestro compañero, hay un vecino que en pleno intercambio de disparos entre la policía y los presuntos terroristas, en este caso, habría perdido la vida, y también en este caso que se habrían escuchado, además de esas ráfagas que hemos estado viendo en algunas imágenes que los propios vecinos grababan desde sus casas, también se habrían escuchado algunas explosiones, entre 6 o 7, decían algunos de los vecinos de la zona. Los ataques de París y también el atentado que derribó el avión ruso en Egipto y que Rusia atribuye ya al Estado Islámico han estrechado las relaciones entre Francia y Rusia. Los 2 países mantienen posturas distantes sobre Bashar al-Assad, pero ahora se centran en acabar con los yihadistas. Luis Pérez, buenos días. Sí, de hecho, ambos países han coordinado sus ataques aéreos, al menos durante los 2 últimos días, sobre todo en los bombardeos contra el feudo yihadista de Raqqa, que por cierto han continuado también esta madrugada. Esa coordinación entre Francia y Rusia va a aumentar en los próximos días cuando llegue a la zona el portaaviones francés Charles de Gaulle, que es el buque insignia de la Armada francesa. Vladimir Putin ha dado la orden a sus barcos en la flota del Mediterráneo, que están amarrados en la base naval de Tartus, al sur de Siria, de que entren en contacto con ese portaaviones francés para coordinar entre ellos los ataques contra el Estado Islámico allí en Siria. En Moscú y París, como decíais, tienen también opiniones muy diferentes sobre el papel que debe jugar el presidente sirio Bashar al-Assad, pero de momento están centrados en lo que les une, y lo que les une ahora mismo es acabar con el Estado Islámico, sobre todo después de lo que ha ocurrido en París, y también después de que Moscú constatara que el avión ruso que cayó hace apenas una semana sobre la península del Sinaí fuera derribado, según la versión de Moscú, por un atentado terrorista con un artefacto explosivo a bordo del avión que contenía al menos 1 kilogramo de TNT. François Hollande y Vladimir Putin mantuvieron ayer una larga conversación telefónica y seguirán hablando de toda esta colaboración la próxima semana con un encuentro que mantendrán aquí en Moscú. Nueva alianza militar entre Francia y Rusia contra el Estado Islámico. Los presidentes de los 2 países, François Hollande y Vladimir Putin, se van a ver el próximo día 26 y ayer hablaron por teléfono poco después de que fuerzas militares francesas y rusas bombardearan por primera vez juntas el feudo yihadista de Raqqa.
La intensificación de la campaña militar rusa en Siria y el inicio de la coordinación con Francia coinciden con el reconocimiento por parte de Moscú de que fue un atentado terrorista el siniestro del Airbus A321 en Egipto hace 17 días y en el que murieron las 224 personas que viajaban a bordo. Los restos del explosivo TNT que colocaron en el aparato han sido la prueba definitiva. En Egipto hay 2 trabajadores del aeropuerto detenidos. Aún así, el primer ministro egipcio, Zarif Ismail, insiste en que las causas del siniestro no están claras. El presidente Putin continúa la búsqueda y captura de los autores. Ofrece $50 millones de recompensa, mientras ordena atacar el Estado Islámico. Según ha confirmado el ministro ruso de Defensa, en el último ataque masivo sobre Siria se han empleado por primera vez bombarderos estratégicos, que permiten ataques precisos y potentes, sumado a los 34 misiles de crucero de largo alcance que han destruido 14 infraestructuras terroristas en Raqqa, Alepo y Deir al-Zour. El acorazado Max Va, buque insignia de la Armada rusa y que se encuentra en aguas del Mediterráneo, ha recibido la orden de coordinarse con el portaaviones francés Charles de Gaulle de camino a la zona. En Damasco, el presidente sirio Bashar al-Assad asegura que no intercambiará información de inteligencia con Francia, al menos que el gobierno de París no cambie su política hacia Siria. Los atentados terroristas de París y las tensiones en el mar del sur de China han desplazado los contenidos sociales de esta edición del Foro para la Cooperación Económica Asia-Pacífico, que tiene por lema "Por un desarrollo inclusivo, por un futuro mejor". En Manila son visibles grandes medidas de seguridad y también protestas de colectivos anti-APEC ante una cita en la que van a estar presentes 21 líderes mundiales. Entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que ha llamado a no caer en el pánico por la amenaza terrorista y a no tomar decisiones basadas, ha dicho, en la exageración de riesgos. Ha cuestionado también la campaña militar de Rusia porque, a su juicio, se centra más en apoyar el régimen sirio del presidente Bashar al-Assad en vez de perseguir al enemigo. Estamos deseando ver que Putin cambie el foco de sus acciones militares hacia la principal amenaza, que es ISIS. En la cumbre, ni China ni Filipinas querían tocar el tema de la soberanía de las islas del mar de China Meridional que las enfrenta, pero Obama ya ha dicho que quiere abordarlo y que no cede en lo que considera la expansión ilegal de China en esta zona. Interior ha convocado para mañana una nueva reunión de la Mesa de la Valoración de la Amenaza Terrorista y allá van a asistir los Mossos d'Esquadra y también la Ertzaintza. A la de ayer asistieron el ministro Jorge Fernández Díaz y los representantes de la Policía y la Guardia Civil y el CNI para analizar los últimos datos. La alerta, les recordamos, se mantiene en el nivel 4. El presidente del Gobierno ha destacado la importancia de estar unidos tras los terribles atentados de París. Ahí está tu hermana, ¿no? Como la principal amenaza, el enemigo número 1 de las sociedades democráticas, ha calificado el presidente del Gobierno al autodenominado Estado Islámico. El ataque a Francia es un ataque contra todos, en la Unión, fuera de la Unión, y todos juntos debemos abordar el desafío, porque unidos siempre seremos más fuertes, tanto aquí como en Europa. Solo juntos, dice Rajoy, será posible derrotarlos. Todas las potencias deben ponerse de acuerdo y fijar como objetivo de sus actuaciones la lucha contra Daesh. Por muchos intereses contrapuestos que puedan defender unos y otros, hay un interés común a todos, que es acabar con Daesh. Y asegura que esta no es una guerra de religión, sino de valores. Bueno, y ahora vamos a ver esa señal en directo, vamos a recopilar los datos que tenemos a esta hora de esa operación que lleva ya abierta durante 4 horas y media prácticamente ya en ese barrio al norte de París, de Saint-Denis, como les decíamos. En este momento está toda la zona acordonada. Los datos que tenemos se está centrando toda esa operación policial en un apartamento, que es donde se está desarrollando toda esa acción. El objetivo principal es encontrar al cerebro de los atentados, Abdelhamid Abud, que estaría dentro de ese apartamento y que recordarán que coincidió con el octavo, en este caso terrorista, huido en una cárcel en el año 2010. Datos que tenemos hasta ahora, 8:54 de la mañana. Habría 3 muertos, les explicamos. Una de ellas sería una mujer, en este caso, que estaba atrincherada, que habría hecho estallar su cinturón con explosivos. Otro terrorista abatido, en este caso, por un francotirador. Los 2 estarían dentro del apartamento. Un vecino al que le ha pillado el fuego cruzado entre las fuerzas de seguridad, la policía y los terroristas. Hay varios policías heridos y 3 detenidos.
Como les decíamos, desde las 4:30 se han empezado a escuchar ráfagas de tiroteos bastante fuertes durante todo ese barrio de Saint-Denis. Como les decimos, ahora imagen en directo, ven el cordón policial importante, y también se habrían escuchado algunas detonaciones, entre 6 o 7, según estaban informando los periodistas que están en esa zona. Les ha pedido el alcalde a la gente que no salga de casa, se han cerrado las escuelas, está el metro cerrado y el bus ha dejado de funcionar. Como les decimos, desde las 4:30 de esta madrugada está en marcha esa operación, ese asalto a ese apartamento para dar con parte de los terroristas que posiblemente habrían participado en los atentados del viernes en París. Esa es la información que tenemos hasta esta hora. De momento hay más noticias, enseguida vamos a volver hasta allí. Vamos a repasar otras noticias ahora en titulares. Convergencia reconoce que el independentismo no tiene fuerza suficiente para culminar el proceso de secesión unilateralmente. Lo ha dicho su candidato a las elecciones generales, Francesc Homs, que aboga por el diálogo con el gobierno central tras las elecciones del 20 de diciembre. Sobre las negociaciones de Junts pel Sí y la CUP para la investidura, además, Homs ha sugerido que quizá lo mejor sea volver a convocar elecciones si la CUP no muestra voluntad de acuerdo. La juez del caso de los ERE irregulares ha abierto diligencias contra los expresidentes de la Junta, los socialistas Manuel Chávez y José Antonio Griñán, por el mecanismo empleado por el gobierno andaluz para conceder las ayudas. Les acusa, junto a otros 50 cargos públicos, de un delito de prevaricación administrativa. Rodrigo Rato cobró en conferencias 1.600.000 euros que ocultó a Hacienda, según revela el diario El Mundo. Así consta en un informe de Hacienda remitido al juez que investiga las cuentas del ex vicepresidente del Gobierno. La agencia tributaria aprecia 2 delitos fiscales, aunque uno de ellos ya habría prescrito. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, asegura que se siente orgulloso de su candidato en el Congreso por Jaén, Andrés Bódalo, que actualmente es un concejal en Jaén y miembro del sindicato andaluz. Bódalo está condenado a 3 años y medio de cárcel por agredir a un edil socialista del municipio de Jódar durante una protesta. Iglesias insiste en que él solo puede solidarizarse con alguien que defiende los derechos, dice, de los de abajo. Más de 30.000 vehículos en España están afectados por el caso de las emisiones de CO2 en Volkswagen, según el ministro de Industria, que confirma que la compañía devolverá al Estado las ayudas del Plan PIB y la subvención por bajas emisiones. José Manuel Soria también ha dicho que los 600 millones de superávit eléctrico del año pasado permitirán bajar la factura de la luz el año que viene. Según revela el diario 5 Días, el Tribunal Supremo admite parcialmente un recurso de Gas Natural y de Iberdrola contra el nuevo sistema de facturación eléctrica y obliga a refacturar a 13 millones de usuarios. Revolcón al recibo de la luz, titula 5 Días, que explica que ese nuevo cálculo beneficiará a las compañías. Y la deuda de las administraciones públicas ha subido en septiembre en casi 12.000 millones de euros. Alcanza el billón con B, 62.000 millones, según datos del Banco de España. Equivale al 99,4% del Producto Interior Bruto, cuando el objetivo del Gobierno era cerrar el año en el 98,7%. Bueno, mientras seguimos pendientes, y recuerden que tienen esa imagen aquí siempre en pantalla, esa ventanita para poder seguir lo que está pasando en Saint-Denis. Martín, vamos a echar un vistazo rápido al tiempo. ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues la niebla sigue siendo la protagonista, sin duda muy compacta en muchas regiones de España. Hoy arranca el día con nieblas muy densas que de nuevo condicionan la visibilidad en la carretera, sobre todo ahora mismo en áreas del noreste, también en la meseta norte, en donde de hecho ayer no se levantaban. Hoy esperamos que por lo tanto la niebla vuelva a marcar la mañana y durante la tarde veremos el cielo despejado en muchas regiones, salvo en esas áreas de la meseta norte en donde sin duda es bien probable que sea persistente. El viento hoy sopla con menos intensidad en áreas de Galicia, del suroeste. Vemos imágenes del sur, de Jerez de la Frontera, en este caso imagen de cielo bastante despejado, y también en Rota pocas nubes a estas horas, sin duda la nubosidad más compacta, más abundante en los valles del oeste y del suroeste peninsular. Enseguida vamos a ampliar esa información, Martín, y también pendientes del deporte, y precisamente con hechos relacionados con lo que había sucedido en París y todas las consecuencias, ¿no? Sí, el deporte no se puede abstraer tampoco de toda la situación que
que, como decías, llevamos contando desde hace más de 4 horas. Vemos cómo afecta esa amenaza terrorista a todos los sectores de la sociedad, pero efectivamente quizás el fútbol está viéndose más condicionado, si cabe, por lo que tiene de simbólico también en muchos casos y de aglomeración de gente y de afluencia masiva de espectadores a los grandes estadios. En apenas 24 horas se han suspendido 2 partidos de primer nivel. Primero fue el Bélgica-España, que se iba a celebrar en Bruselas, y anoche, a última hora, cuando ya estaba, de hecho, la gente entrando al estadio, se suspendió también en Hannover el Alemania-Holanda, que estaba previsto se disputara a las 9 menos cuarto de la noche. Nos vamos hasta Berlín, corresponsal Miguel Ángel García, buenos días. Buenos días, las puertas llevaban apenas 15 minutos abiertas, faltaba hora y media para el partido cuando la policía anunció por los altavoces que el partido se suspendía y pedía abandonar el estadio. No dijo la razón para no provocar pánico. El ministro del Interior dijo después que las razones para la suspensión del partido eran muy serias, que no podía dar más detalles para no dañar la investigación ni provocar inseguridad. A ese partido iba a asistir Angela Merkel, que regresó a Berlín nada más llegar a Hannover. Además del partido, se suspendió también un concierto allí mismo, al lado del estadio, previsto en una sala con capacidad para 14.000 personas. Pero hasta ahora no se ha detenido a nadie ni se ha encontrado ningún explosivo. Lo que sí encontró la policía fue un paquete con una bomba de imitación en un tren de la estación de Hannover. Una viajera vio a un hombre depositarlo. Algunas informaciones de medios han hablado de que detrás de todo esto podría estar un conocido grupo terrorista del norte de África. Otros dicen que los servicios secretos franceses avisarían de que se trataría de una célula durmiente de Irak, pero nada en concreto hasta ahora ni confirmado. Y lo cierto es que tampoco ha habido ningún resultado ayer. Sabemos que hubo 7 detenciones en Aquisgrán que no han llevado a nada, retenciones que se produjeron por una llamada de una mujer que creyó reconocer a uno de los terroristas de París. Hasta ahora, pues, mucha alarma, pero en concreto nada. Muchas gracias, Miguel Ángel. No se jugó, por tanto, en Alemania, no se jugó en Bélgica, pero sí se jugó en Londres, el amistoso que enfrentaba a las selecciones de Inglaterra y de Francia. El estadio de Wembley anoche se convirtió en el escenario perfecto para rendir homenaje y tributo a las víctimas de París. Un homenaje de fuera hacia adentro. En el arco de Wembley, los colores de la bandera francesa, mientras 80.000 espectadores entonaban la marsellesa en su interior. El amistoso Inglaterra-Francia de anoche fue algo más que un partido. Las jugadas más importantes a balón parado. Minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los atentados de París, muy significativo para todos, en especial para Las Diarra, porque ha perdido a su prima, también para Antoine Griezmann, porque su hermana es una de las supervivientes de Bataclan. Y aunque la victoria se la llevó Inglaterra con 2 goles, el primero de Dele Alli y el segundo de Wayne Rooney, anoche los blancos y los azules eran uno en el campo en la condena contra el terrorismo. Banderas, pancartas con múltiples mensajes y símbolos reinventados durante estos días eclipsaron lo puramente deportivo. Un partido que se pudo seguir en televisión española con un comentarista de excepción, Vicente del Bosque. Además nos contó cómo había pasado el día la selección después de regresar a casa tras suspenderse el amistoso con Bélgica. El gobierno belga entendió que debíamos de volver y que no se debía jugar y preparamos el regreso, pero para nosotros fue un día absolutamente normal, ¿no? Normalidad se vivió anoche en Londres con un amplio despliegue policial y grandes medidas de seguridad dentro y fuera del estadio. Bueno, pues hasta aquí la información, ¿no? Sí, la cuestión deportiva que pasa obviamente a un segundo plano con todo lo que está sucediendo. Gracias por esa información. Gracias, Roy. Operación antiterrorista, como les decíamos, de la policía francesa en el barrio de Saint-Denis. Empezaba a las 4:30 de la mañana. El operativo busca dar con Abdelhamid Abahoud. Es el considerado como el cabecilla de los atentados de París. Les recordamos, hay al menos 3 policías heridos, 2 sospechosos muertos. La policía ha pedido a los vecinos que permanezcan dentro de sus casas. La Unión Europea activa por primera vez la cláusula de defensa colectiva a petición de Francia. España ya colabora de forma activa en la coalición internacional y el ministro de Defensa asegura que toda nueva acción se decidirá pasando por el Parlamento. El PSOE pide actuar dentro de la legalidad internacional. Ciudadanos sugiere una acción bajo el paraguas de la OTAN y desde Podemos piden someterlo a referéndum. El presidente del Gobierno pide que la coalición internacional fije claramente el objetivo común, que es acabar con el Estado Islámico. Lo ha dicho en la presentación del libro del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que, por cierto, hoy será nuestro invitado aquí en Los Desayunos.
Bueno, y regresamos a París, donde la policía francesa y también el ejército están desplegados en una operación que sigue abierta para capturar a esos posibles yihadistas vinculados a los atentados del viernes. Damos los buenos días, Ana Blanco. Ana. Hola, buenos días. Los últimos datos de que disponemos aquí en París es que esa operación parece que está a punto de concluir. Se ha reunido un gabinete de crisis presidido por François Hollande, está también Manuel Valls y el ministro del Interior. Están analizando la situación. La operación, como decíais, se inició a las 4 de la madrugada. Hay, parece ser que ya 5 detenidos, según los últimos datos. Al menos 2 personas han muerto. Durante la mañana se ha informado de la muerte de un viandante que parecía que se había visto sorprendido por fuego cruzado, pero eso se ha desmentido. Esos 2 muertos son 2 presuntos terroristas, uno una mujer, que parece ser que ha hecho activar el explosivo que llevaba, se ha inmolado, y el otro es un hombre, también tenemos que decir en este momento, al parecer abatido por disparos de la policía. Hay heridos también entre los agentes y hay un dispositivo especial en el que participa el ejército con al menos 100 militares. Saint-Denis es la zona para situar a los espectadores del Estadio de Francia, supongo que lo habéis comentado, está al norte de París, es una zona, un distrito habitado por mucha población inmigrante. En estos momentos está totalmente paralizado. Se ha pedido a la gente, como ocurrió el viernes durante los atentados, que no salgan de sus casas. Los colegios hoy no van a abrir, en principio esa es la previsión. También se ha detenido el transporte público. La línea 3 del metro de París tenía también interrumpido el servicio, al menos en algunas zonas. La operación policial, como decimos, está en marcha, pero ya a punto de darse por concluida. La ciudad vuelve a estar en máxima alerta. Hoy está previsto que se reúna el Consejo de Ministros para ampliar ese periodo de estado de emergencia a 3 meses. Se activan todos los dispositivos después de lo ocurrido esta madrugada en ese barrio de Saint-Denis. Gracias, Ana, por esa última información. Les recordamos, como decía nuestra compañera, en este caso la operación sigue en marcha, pero podría estar a punto de terminar con ese gabinete de crisis, como nos explicaba Ana, donde está el presidente Hollande, el primer ministro Valls y también el ministro del Interior francés, y pendientes de ese Consejo de Ministros que podría arrancar alrededor de las 10 de la mañana para tomar medidas sobre ese estado de emergencia. La operación en Saint-Denis busca detener a Abdelhamid Abahoud, es el presunto cabecilla de los atentados de París, es el hombre que parece ser que los diseñó y que nació en Bruselas. Íñigo Herraiz, buenos días. Sí, es hijo de inmigrante marroquí, nació en Molenbeek en 1987, creció allí se radicalizó, tuvo sus primeros contactos yihadistas y de allí partió para Siria, donde se habría convertido en uno de los verdugos del llamado Estado Islámico. Aparece en un famoso vídeo conduciendo una camioneta llena de cadáveres. Fue también noticia en 2013 porque reclutó a su hermano de solo 13 años para la yihad en Siria, hechos que le han valido varias condenas en ausencia, una de ellas a más de 20 años. Las autoridades belgas le sitúan además al frente de una célula desarticulada aquí a principios de año en Verviers, en Bélgica, en una redada policial en la que acabaron abatidos 2 terroristas. El propio Abahoud contó a una publicación yihadista que había vuelto a Bélgica para ponerse al frente de esa célula, pero que tuvo que regresar a Siria ante la presión policial. Si se confirma, por tanto, que está en París, podría no ser la primera vez que sale de Siria para regresar a Europa. Gracias, Íñigo. Nos vamos ahora también directamente a ese barrio de Saint-Denis, al norte de París, donde Ana Blanco nos acababa de contar. Como les decíamos, esa operación antiterrorista podría estar a punto de terminar. Marisa, hola de nuevo. Hola, buenos días. Pues eso es lo que acaba de decir la ministra de Justicia e Interior, Christiane Taubira. La operación estaría a punto de terminar. No sabemos exactamente cómo finalizará. Creemos que dentro del apartamento continúan 1 o 2 personas todavía atrincheradas. El balance lo acabáis de adelantar, 3 personas fallecidas. Serían, en teoría, 3 terroristas, 2 terroristas y una mujer kamikaze que se habría autoinmolado. Varios policías heridos, 5 detenidos, y entre los detenidos está el propietario del apartamento donde se encuentran los presuntos terroristas. Al parecer recibió una llamada de un ciudadano de origen belga que le habría pedido que alquilara el apartamento a unos amigos jóvenes que solo necesitaban, le dijo literalmente, agua y rezar. A las 4:30 de la mañana ha comenzado esta operación policial. Los vecinos han contabilizado al menos 20 disparos, 1 minuto de silencio y otro nuevo intercambio de disparos, seguidas de unas 7 detonaciones. 5 vehículos blindados de la policía se encuentran desplegados en la zona, así como un centenar de militares. El cerebro de la operación, Abdelhamid Abahoud,
se presupone está en el apartamento. Conoció al octavo terrorista, todavía huido, en una cárcel belga en el año 2010. Quienes le conocen le califican como una persona arrogante. Al parecer, Abaoud preparó otro atentado en enero que falló. Hay también paralelos, una serie de registros en Aguiés y en Toulouse, en torno a Olivier Collet, alias el Tigre Blanco, pero no sabemos si estos registros están directa o indirectamente relacionados con esta operación y con los atentados del pasado viernes. La situación ahora mismo es de tensa calma después de haber vivido algunos momentos surrealistas cuando la policía ha roto el cordón de seguridad y ha salido armado, prestados con los chalecos antibalas. Presuntamente había un terrorista huido, pero ha sido una falsa alarma. Lo surrealista es que a los policías le han seguido un auténtico enjambre de periodistas, cámaras de televisión y ciudadanos con sus teléfonos móviles que han dificultado muchísimo su tarea. Gracias, Marisa. Vamos a estar pendientes, evidentemente, a esa posibilidad de que está a punto de terminar esa operación. Damos los buenos días a nuestro invitado, el ministro Margallo. Buenos días. Buenos días. También a nuestros analistas. Hoy está con nosotros, está aquí David, Carmen y Pedro, los tres. Buenos días. Buenos días. Tenemos muchas cosas que comentar. Yo lo primero al ministro, desde primera hora de la madrugada, estamos 4:30, prácticamente 4 horas y media, siguiendo lo que estaba sucediendo y lo que está sucediendo ahora mismo en Saint-Denis. ¿Tiene usted la sensación, como hemos tenido muchos, de vivir algo parecido a lo que vivimos tras el 11M aquí en Leganés? Esto a lo que más se parece es a lo que ocurrió en Nueva York. Yo estuve en Nueva York inmediatamente después de los atentados de septiembre, y lo que me dio la impresión es que era un país en guerra. Y en Francia, he estado en Bélgica ahora, pero he seguido lo de Francia, es que toda la sociedad francesa se siente atacada, es decir, que están en una situación de un nerviosismo absoluto, vamos. ¿Es algo más que un grupo terrorista, Estado Islámico? Es absolutamente más que un grupo terrorista. Yo creo que antes de París ya teníamos conciencia de que era un grupo que utiliza el terror, pero no solo el terror. Tiene una gran preparación militar que está asegurada fundamentalmente por oficiales sunnis del ejército de Saddam Hussein, y luego tienen una enorme habilidad para manejar las redes sociales, para financiarse, para reclutar gente y para difundir sus horrores. Y esa difusión de horrores no es casual, la estudian muy bien. Cuando estuvimos en el Consejo de Seguridad hubo expertos que nos ponían los vídeos que utilizaban los americanos y cómo eso lo traducían a vídeos propios en que las víctimas, bien a pesar suyo, se convertían en protagonistas de la noticia. Es decir, es un fenómeno muy anacrónico en cuanto quiere establecer un califato, pero es muy moderno en cuanto a las técnicas militares y en cuanto a redes sociales. Y este atentado, por lo que me explicaron mis colegas franceses, estuvo preparado de una forma magistral. Es decir, en el Stade de France no querían matar, lo que querían era desviar la atención y las fuerzas policiales allí. Hubo otro de los terroristas que se inmoló en una calle sin atentar contra nadie, exclusivamente para entorpecer la llegada de los coches en el momento en que fuesen a cometer el atentado principal, que era en Bataclan. ¿Y estamos preparados para hacer frente a este terrorismo? Aquí, perdóname, es que hay otras dos novedades que hemos aprendido en París. Hasta ahora ellos atentaban fundamentalmente contra musulmanes, chiitas y kurdos fundamentalmente. También mataban cristianos, pero nunca habían hecho un ataque indiscriminado en un país occidental como han hecho ahora. Y en segundo lugar, hasta ahora se servían de lobos solitarios que activaban desde la distancia. Ahora no. Ahora tienen suicidas, comandos muy bien coordinados desde fuera. Estamos preparados. Es un fenómeno, todos los países, y desde luego España, estamos haciendo todo lo que podemos en materia de información, en materia de controles de fronteras, en materia de fuerzas de seguridad, etcétera. Pero es muy difícil parar a un señor o señora que está dispuesta a dejarse la vida. Es decir, la diferencia, por ejemplo, con ETA es que los etarras no querían que los matasen. Estos van a que los maten. Entonces es muy difícil pararlos, es muy complicado. Dígame, decía usted que había tenido, evidentemente, estos últimos días charlas y... Estaba en Bruselas. Exacto, hablando con sus homólogos del resto de Europa. ¿Tiene usted conciencia, o en este caso, si hay constancia de que algunos de los yihadistas que atentaron en París habían pasado en España o tienen contacto con gente de España? ¿Eso se ha podido confirmar? Me va a perdonar que no se lo diga.
Esa es una información que no se puede dar. Quería preguntarle, en España los ciudadanos evidentemente estamos dándonos cuenta un poquito, por esa nueva forma de actuar, como decía usted, que Daesh, que el autoproclamado Estado Islámico, puede atentar donde sea y contra... No, de hecho lo ha hecho. Es decir, los últimos atentados han sido en Líbano, han sido en Egipto y han sido en Francia. Pero es que antes han atentado en cualquier lugar del mundo, pueden atentar donde se les ocurra. Quería hablar también con nuestros... Me dio mucha envidia ver a los franceses salir del Stade de France cantando la marsellesa. Si tuviésemos un patriotismo similar en España, otro gallo nos cantaría. También quería charlar y introducir en nuestra charla con el ministro a nuestros invitados, en este caso David. Él fue corresponsal en Oriente Próximo y precisamente estuvo en Siria año y medio. ¿Qué tal fue la experiencia por allí, David? Bueno, estuve hace exactamente un par de años en Damasco, que es la zona... del régimen, donde se vivía en estado permanente de sitio. Tuve la oportunidad de ir a los barrios cristianos, como decía el ministro. Allí llevan soportando ataques suicidas muchísimo tiempo, sobre todo la población cristiana de Siria. Todos recordamos la toma de Malula por parte de milicias relacionadas entonces con el Frente al-Nusra. Luego se dividiría al-Nusra, que era una rama de Al-Qaeda, y el Estado Islámico, ¿no? Malula es tradicionalmente una de las ciudades donde se ha practicado el cristianismo desde tiempos inmemoriales. Se habla el arameo, que es la lengua de Cristo en algunas comunidades, ¿no? Lo cierto, hace 2 años ya se veía que la no solución del conflicto sirio se estaba enquistando y la principal amenaza que había era que saliera de las fronteras de Siria. Primero se unió con Irak y luego empezamos a ver ataques en los alrededores. Como decía el ministro, en Turquía contra los kurdos. Hemos visto ataques en Beirut hace poco, la semana pasada, si no me equivoco, murieron 41 personas en Beirut, como decía el ministro también, contra objetivos chiíes, que son su gran enemigo en la zona. Y lo peor que podía pasar ha pasado. Están viniendo a Occidente, están viniendo a atentar en Francia y se han marcado otros objetivos. Entonces, la eternización del conflicto en Siria se veía ya entonces, ha tenido unas consecuencias, yo creo que terribles. El asunto de los retornados, ministro... Perdóname, pero eso es extraordinariamente importante. Mire, yo la primera vez que tuve una reunión como ministro con mis colegas, incluidos mis colegas americanos, fue en febrero de 2012. Y yo planteé lo que está usted planteando. Si esto se eterniza, se va a crear un vacío que va a ser aprovechado por organizaciones terroristas aún más sanguinarias. Todavía no estaba Daesh, pero sí teníamos Al-Qaeda, teníamos al-Nusra, estaba al-Sham. Y la respuesta que me dieron, que fue muy chocante, porque no hay que preocuparse por Bashar al-Assad, estoy hablando de febrero del 2012. En el plazo máximo de 3 meses, Bashar al-Assad va a ser derrotado y la oposición moderada va a tomar Damasco. Y cuando siguió el tiempo, yo seguí insistiendo en mi tesis de que había que acabar ese conflicto mediante una negociación entre las dos partes, cuya lucha, insisto, creaba un vacío. La contestación entonces fue que no se podía pactar con Bashar al-Assad porque era el gran reclutador de Daesh. Cosa que no es verdad, la gran mayoría son iraquíes, el Baghdadi es iraquí, muchos de ellos vienen de Irak, los oficiales vienen de Irak, esto es la resaca de la invasión de 2003. Y ahora por fin parece que empieza a abrirse paso, yo eso lo decía solo, abrirse paso la tesis de que el menor de los males es pactar con Bashar al-Assad para abrir un alto el fuego que permita llevar ayuda a los desplazados, detener o controlar el grupo de refugiados, poner en marcha una transición política y sobre todo atacar al que es el enemigo común, que es Daesh. Y ahora parece que estamos en esa tesis. Luego ya veremos qué pasa con Bashar al-Assad. Mi tesis es, vamos a sustituir el problema, vamos a sustituir la dialéctica Assad sí, Assad no, por paz o guerra. Y si quiere usted paz, tiene usted que entenderse, por lo menos en periodo transitorio, con Assad. Y yo decía siempre una cosa, a Roosevelt no le gustaba un pero Stalin, pero se tuvo que poner de acuerdo con Stalin para acabar con los nazis, que eran el mal mayor de la época. Yo creo que en eso estamos, y las noticias del entendimiento entre rusos y franceses para utilización de la Armada es una buena noticia. Y que Estados Unidos y Rusia hayan logrado sentarse a la misma mesa
y lo que es más importante, que se sienten también Irán, Arabia y Turquía, es un buen paso en la buena dirección. Lo que ocurre es que cuando nos sacude el terrorismo, pues hasta Rusia y Francia se han puesto de acuerdo para ir al terreno a bombardear, ¿no? Entonces ahora la gran pregunta, creo yo, que nos hacemos pues los españoles y otros europeos, porque vale, hay que ir allí, pero también los tenemos entre nosotros. O sea, luego al final vamos descubriendo que si son belgas que vivían en Bélgica, algunos es francés que vivía en Francia, o sea, que no son es que esa es la gran diferencia de este fenómeno, que es internacional. Exacto. Los talibanes era un fenómeno local, Al-Nusra es fundamentalmente sirio. Esto no, esto es un fenómeno planetario, es el califato. Pero, entonces, a esa llamada de Francia a toda la Unión Europea, incluso bueno, pues trayendo a colación lo que dicen los tratados, ¿cómo va a responder? Porque o es una operación en paralelo a esta de diálogo que dice usted con Bashar al-Assad, pero algo habrá que hacer allí en el terreno, o no se tiene un plan exacto para llegar allí. Todavía no se tiene un plan exacto, es decir, los franceses han activado este artículo que habla de ayuda mutua en caso de acto de guerra ayer, con gran sorpresa, porque todos estábamos esperando que activasen otro artículo que habla de ayuda mutua en caso de terrorismo, que es distinto. Y cuando Hollande dijo que era un acto de guerra, yo empecé a sospechar que lo que iban a activar es este artículo, que es muy parecido al artículo 5 de la OTAN. Es decir, cuando alguien es atacado, todos somos atacados. Y cuando alguien responde, todos tenemos que responder. Pero ahora, lo que no debe haber, Carmen, son más planes paralelos. Yo creo que aquí hay que sentarse todos juntos y hacer un solo plan de coordinación. Lo otro no tiene el menor sentido y no es eficaz. Sí. No, quería preguntarle, usted defendió en el mes de septiembre, estábamos buscando la necesidad de una intervención militar en Siria. Si fuera necesaria, con el panorama actual, si fuera bajo el paraguas internacional y como siempre, como ha sucedido con el aval, en este caso del Congreso, ¿ustedes estarían dispuestos si estuviera ese paraguas internacional? Yo creo que primero la decisión corresponde al presidente del gobierno, como es natural. El presidente del gobierno no es persona dada a las improvisaciones. Es decir, vamos a ver qué es lo que se necesita, qué es lo que cada uno podemos aportar y qué es lo que se nos pide, porque hasta ahora nadie nos ha pedido nada. Lo que sí le puedo decir es que cuando nos han pedido algo, España no ha estado nunca ausente. Se nos pidió enviar efectivos militares para entrenar a las fuerzas iraquíes y tenemos 300 hombres. Estamos en este momento en Afganistán, en Líbano, en Centroáfrica, en Mali, en Libia, en Somalia. Fíjese, los españoles no lo saben, pero nosotros hemos utilizado 130.000 hombres y mujeres en operaciones de mantenimiento de la paz, con uno u otro paraguas, Naciones Unidas, OTAN, Unión Europea, etcétera. Pero vamos a ver, insisto, hay que hacer un plan conjunto, nada de planes paralelos y cada uno el suyo. Vamos a ver qué es lo que se nos pide, qué es lo que se necesita y dónde podemos ser nosotros más útiles en este esfuerzo conjunto. Pero el esfuerzo lo vamos a hacer, somos miembros de la coalición internacional, sobre eso no hay ninguna duda. Buenos días, ministro. Estoy con usted en que me provoca cierta envidia esa imagen francesa que hemos visto de unidad, cantando la marsellesa, en comparación con lo que se ha visto en España en otros momentos, incluso ahora mismo, ¿no? Momentos de desunión, momentos de grandes discusiones. En el tema yihadista también, en el frente antiyihadista, hay un cierto sector político, unos grupos políticos, Podemos, etcétera, que ya están criticando un poco ese pacto antiyihadista y que vuelve de nuevo a sembrar aquel fantasma del no a la guerra de cuando Irak. Podemos se define a sí mismo como antisistema y cuando uno es antisistema está por definición contra todo. A mí lo que me gustaría es que cuando Pablo Iglesias dijo que es que no compartía los valores que están detrás del pacto antiyihadista, que me explicase muy bien cuáles son los valores en los que está en contra, si el derecho a la vida, los derechos humanos, es decir, pero eso es un fenómeno. En Francia tampoco se cree usted que la unión es absoluta, hay partidos, todos los partidos
populistas, estos partidos que lo único que ponen en cuestión todo, pues no suelen participar o no suelen comulgar con ninguno de los principios que se hace. O sea que tampoco nos flagelemos con eso. Aquí la oposición es muy minoritaria, todo el resto de los partidos ha tenido una actitud ejemplar de colaboración con el gobierno en lo que es la lucha común. Lo que tenemos que tener muy claro todos en Siria y aquí es que el principal enemigo es Daesh. Y a partir de ahí tenemos que empezar a discurrir, porque ahora en Bruselas estábamos discutiendo, cuando se ponga en marcha este proceso de transición política, quién puede estar dentro, quién puede estar fuera. Y dentro de los que pueden estar fuera, qué partidos de la oposición o qué movimientos de la oposición pueden participar o no. Y llegamos a la conclusión, si cada uno empieza a señalar su enemigo particular, no vamos a ningún sitio. Vamos a la definición de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas dice que es Daesh y Al-Nusra. Y Al-Nusra ya veremos, porque puede haber parte de Al-Nusra que esté dispuesto a trabajar con nosotros. Daesh indudablemente no, y Al-Nusra dependerá de lo que haga en lo más importante, en el alto el fuego. Si está de acuerdo con el alto el fuego, será cuestión de verlo o no. Usted está allí, hay otro movimiento que se llama Al-Sham, que tiene conexiones con Al-Nusra, pero también habrá que ver. Es decir, lo que no puede ser es que cada uno empiece a decir, a mí el que no me gusta es este, a mí el que no me gusta es este. Yo creo que Daesh es el objetivo y, por tanto, no debemos volvernos locos. Vamos, tenemos que centrarnos en eso. ¿Y cree que cree que las elecciones van a distorsionar un poco este debate? Las elecciones del 20 de diciembre. Bueno, puede retrasar alguna toma de decisiones, aunque yo creo que las diputaciones permanentes de Congreso y Senado estarían legitimadas para tomar una decisión. Lo más prudente es esperar que haya unas nuevas cámaras y un nuevo gobierno para tomar una decisión tan grave como implicarnos en una intervención militar en Siria. Yo creo que ahora, si no podemos nombrar un embajador, yo creo que ahora vamos a esperar a que... pero vamos, esa es mi opinión absolutamente personal. Voy a invitarles a que no nos movamos un momento del plató. Vamos a regresar ese instante hasta París con Ana Blanco, porque, como les decíamos, estamos siguiendo con atención. Están viendo en imagen, evidentemente, esa operación que está llevando a cabo tanto la policía francesa, el ejército, en la operación para capturar a posibles yihadistas. Ana, ¿cómo están las cosas? La última hora. Bueno, os vamos a contar los últimos datos confirmados aquí en París por la Fiscalía. Se ha confirmado la muerte de una mujer que ha hecho explotar una especie de chaleco cargado con explosivos. Hay otro muerto del que todavía no se han dado muchos datos. Hay 3 detenidos dentro de ese piso donde se ha llevado a cabo esa operación Centinela en el distrito de Saint-Denis, y según los últimos datos parece ser que puede haber huido otro terrorista e incluso que hay alguien atrincherado todavía en ese piso. A esos 3 detenidos dentro del inmueble hay que añadir 2 más fuera. Algunas informaciones apuntan a la persona que había alquilado ese piso a los detenidos. Los últimos datos indican también que la operación se mantiene mientras se ha reunido en el Elíseo ese gabinete de crisis presidido por el presidente François Hollande, el primer ministro y el ministro del Interior. Se activa ya hoy mismo con la reunión del Consejo de Ministros la ampliación del estado de emergencia a 3 meses, mientras París se ha movilizado con la vista puesta en Saint-Denis, pero sin perder de vista toda la ciudad. La seguridad es máxima. Nosotros hemos visto durante la noche cómo había varios helicópteros sobrevolando sobre París. Si os parece, vamos a hablar con Víctor García Guerrero. Él está desde primera hora en Saint-Denis, él está viviendo toda esa movilización que se ha producido en el barrio. Víctor, se ha pedido a la gente que no salga de sus casas, ¿verdad? Sí, efectivamente, se ha pedido a los vecinos de este distrito multicultural, con sobre todo una presencia muy fuerte de la comunidad musulmana, que se queden en sus casas. Los vemos algunos pues asomados a los balcones o detrás de los cristales, observando o sacando fotos con sus teléfonos móviles. Hay mucha tensión, se viven episodios extraños, de rumores de hombres armados. Hemos vivido hace un rato uno pues realmente bizarro, prácticamente, con periodistas siguiendo a la policía en una operación sobre la marcha. En fin, la situación es de mucha tensión y aquí todos pendientes de una operación que parece, según las últimas informaciones, que estaría a punto de concluir, pero que no ha concluido, evidentemente, porque sigue habiendo un despliegue policial tremendo. Hemos visto a las fuerzas de seguridad especiales que van tapadas, con sus caras tapadas, pues recorrer el espacio donde estamos los periodistas, a unos 500 metros del lugar donde se están produciendo los hechos.
y esa es la situación de tensión. Los datos que tú has aportado son exactamente los mismos que tenemos aquí. 2 supuestos terroristas muertos, incluyendo una mujer que se habría hecho explotar, que se habría inmolado, y un segundo terrorista también muerto, varios detenidos, entre 3 y 5, dicen algunas fuentes, y uno de ellos, efectivamente, como decía Ana, posiblemente el dueño del piso en donde estaban alojados los terroristas, habría recibido la petición de un amigo de Bélgica de que alojase a 2 amigos que necesitaban agua y un lugar para rezar. Es lo que han dicho algunos medios que ha declarado esta persona detenida. Ahí también sabemos 3 policías heridos en una operación que se inició en torno a las 4:20 de la mañana con fuertes detonaciones, con fuertes explosiones. Entendemos que claramente ya hay una acción de los grupos de intervención de la Policía Nacional Francesa, y después ha habido varios tiroteos, varias ráfagas de ametralladora que se han escuchado aquí en este barrio de Saint-Denis, al norte de Francia, y el lugar, por cierto, a 800 metros donde nos encontramos está el estadio de Saint-Denis, uno de los que fue atacado el pasado viernes por este comando yihadista. El objetivo final de la operación, y con esto ya termino, Ana, podría ser el supuesto cerebro de los atentados, Abdelhamid Abadou, que es un ciudadano belga, conectado desde hace años ya con Salah Abdeslam, el octavo hombre, el octavo terrorista huido tras los atentados del viernes. Gracias, Víctor. Bueno, esos son los datos. María, lo que podemos añadir también es que hay otra orden de búsqueda y captura contra un hombre, al parecer originario de Antillas, parece ser que lo buscan en Bélgica, y que es un experto en la fabricación de cinturones explosivos. Ana, pues seguimos con la comunicación abierta contigo, con la corresponsalía y con el resto del equipo del dispositivo de televisión española. Hasta ahora, Ana. Ministro Margallo, ¿cómo se está materializando la ayuda a día de hoy, la colaboración entre Francia y España? Lo que yo sé, sí. La colaboración en los servicios de información ha sido siempre constante, supongo que ahora se habrá intensificado en estos momentos. La colaboración entre las fuerzas de seguridad para detectar posibles movimientos de un lado y a otro de la frontera es absoluta, y lo que sí le puedo asegurar es que la disponibilidad del gobierno es total. Estamos a lo que necesiten, ellos son los que tienen que dirigir la operación y nosotros tenemos que ayudarle en lo que nos pidan. Pero eso ha funcionado muy bien siempre. Digamos que ahora lo que has hecho es aumentar un grado más la cooperación, pero esos canales llevan en marcha muy engrasados y funcionando muy bien desde hace muchísimo tiempo. ¿Ha tenido tiempo de analizar y de ver serenamente las medidas, los cambios legales que ha propuesto el presidente Hollande? Bueno, eso sí que es una medida de una enorme potencia. Es decir, el cambiar la Constitución en estos momentos, una reforma constitucional, realmente es algo que yo no me atrevo a pronunciarme. Es decir, primero porque es una cuestión interna francesa, y segundo porque ellos saben dónde les aprieta el zapato y qué es lo que tienen que corregir. Lo que sí hay es una sensación de que esto es un salto cualitativo. Ha habido atentados antes, pero no se había producido un atentado de estas características, por las cosas que he dicho antes, es decir, la sincronización, la dirección desde fuera, la preparación militar, todo. Y efectivamente hay que hacerlo. Lo que pasa es que estamos, insisto, ante un fenómeno revolucionario, un fenómeno nuevo, y por tanto las estrategias antiguas no sirven para un fenómeno que es distinto. La estrategia que teníamos estaba pensada para un terrorismo interior, como hemos tenido ETA, IRA, o un terrorismo exterior, como decía alguno de nuestros compañeros de mesa, muy localizado en un territorio. Es decir, no es lo mismo los talibanes que Al-Nusra que este movimiento que estamos. Y lo más importante es cortar la cabeza de la hidra. Es decir, lo que tenemos es que terminar con el tema de Siria y también con el tema de Libia, en donde hay banderas negras en Sirte, y eso lo tenemos al lado de casa. Es decir, esto es algo. Boko Haram ha jurado también una cierta alianza con el califato. En el Sinaí hay gente que está con el califato. Es decir, es que usted mira el mapa del mundo y esto se ha extendido como una mancha de aceite en movimientos que existen, que están coordinados, pero que no se coordinan continuamente, es decir, los activan cuando tienen que producir un atentado de este tipo. Yo creo, ministro, a raíz de lo que usted está diciendo ahora, estamos viendo también un fracaso de una estrategia multilateral, es decir, estamos viendo diversos focos de conflicto, el conflicto en Afganistán se ha eternizado, sigue habiendo ataques en Afganistán contra occidentales,
es uno de los peores sitios para los periodistas. Yo también tuve la oportunidad de estar en Afganistán en 2011 y sufrimos un ataque, el único ataque que ha vivido la zona verde, es decir, la zona donde están las embajadas, con hombres disfrazados con burkas que con cinturones explosivos se inmolaron. Esto se sigue viviendo casi a diario en Afganistán. Se ha ido extendiendo poco a poco. Irak fue un problema irresuelto, donde es imposible salir. Estados Unidos intentó marcharse, se enfadaron con el gobierno local y querían irse sin tropas y al final han tenido que dejar soldados, algunos de retén, por si acaso. Luego hemos visto Siria, un problema también irresuelto, y como el ministro dice, el norte de África, que esto es mucho, mucho, mucho más amenazante para nosotros. Y luego los atentados que se sobreponen a esto. Usted hablaba, ministro, de que se ha ido viendo un rosario de atentados en Túnez, hace nada, donde murieron 23 personas en el Museo del Bardo. En Susa. En Susa también. Hemos visto, como decía, Beirut, una sociedad moderna, en muchos aspectos occidental, también atacada. Vemos a veces ataques con otros motivos y otros tintes, pero en las fronteras de Israel, también en Jordania vimos un ataque el otro día en que un soldado jordano, se supone que con ciertas filias islamistas, atacó y mató a un contratista norteamericano. Y Egipto, el avión que cayó el otro día en el Sinaí. Esto no son incidentes aislados, esto es un fracaso de la comunidad internacional a la hora de ponerse de acuerdo. El unilateralismo, como decía el ministro, no funciona. Nos tenemos que poner de acuerdo y nos tenemos que dar cuenta de que es una guerra y estamos muriendo también en nuestro bando, en París, en Madrid en 2004 y veremos lo que queda todavía por venir. Si me permite, hay como mínimo 3 errores que hemos cometido como comunidad occidental. Primero, hemos fracasado en nuestro modelo de integración. Muchas de las personas que cometen estos atentados tienen nacionalidad francesa, nacionalidad española, nacionalidad de origen. No hemos logrado integrarlos y hacerles asumir los valores occidentales. Tanto sea el modelo inglés, en que les dejan hacer lo que quieren siempre que no contravengan el orden público, como el francés, que los quieren convertir en republicanos franceses. El segundo error fue probablemente el creer que la democracia se podía exportar como el Nescafé soluble. Esto no es así. Y el tercero es haber tomado decisiones de intervenir sin saber qué se iba a hacer el día después. Es decir, en Libia, por ejemplo, nos pusimos todos de acuerdo en que había que echar a Gaddafi, pero nadie sabía qué era lo que se hacía al día siguiente. Y el cuarto, he dicho 3, pero son 4. Y ese creo que lo vamos a corregir en Siria. Es cuando se entra en nuestros países intentar hacer tabla rasa. Es decir, nadie que haya tenido un contacto, por ligero que sea, con el régimen anterior puede participar. Eso lo hicimos en Irak, en que se barrió toda la administración, fuerzas de seguridad y justicia, etcétera, y en Libia, en donde hubo una ley también de exclusión. Y eso fue exactamente lo contrario de la transición española. En la transición española lo que se hizo es no desmantelar las estructuras del Estado, porque son estados muy frágiles. Y si ya lo poquito que hay lo barres de un manotazo, te quedas en la nada. El problema en Libia es que no hay Estado, literalmente. Otro de los asuntos que no ha aparecido todavía, pero del que hemos tenido tiempo esta semana de ir analizando y en este caso preguntando a los invitados que van pasando, era el asunto de la financiación, ministro. ¿Cómo cerrar ese grifo? Hipocresía, como dicen algunos, es decir, se critica pero a la vez se financia. Vamos a ver, yo creo que ahora una de las cosas que hay que hacer en la coalición, insisto, es un salto cualitativo, sí. Va a haber un antes y un después. Es curioso que hay fenómenos que existen y haya un antes y un después. Por ejemplo, en el tema de la inmigración fue la foto de un niño en una playa la que conmovió al mundo y la que hizo cambiar radicalmente el tema. Eso estaba pasando antes. Y aquí hay un antes y un después. Y aquí hay países, y por supuesto no voy a citar cuáles, que han estado financiando a distintos movimientos. Probablemente cada uno al suyo, para tener un peón y tener intervención en este conflicto. Yo siempre dije que me parecía, Rusia no ha financiado, que me parecía un error pensar que Rusia no iba a intervenir en Siria cuando tiene una base Tartus en Siria y cuando tenía un aliado. ¿Por qué? Y lo mismo lo diré de Estados Unidos, porque ellos piensan, si abandonamos a nuestro aliado en este caso, ya nadie se va a fiar de nosotros y pierdes influencia en la zona. Bueno, hay países del área, insisto, no son Rusia y Estados Unidos, que han estado financiando cada uno a su grupo.
Y entonces esto lo tenemos o comprando petróleo o interviniendo de otra manera. Hay que decir, esto se ha acabado. Esto es una lucha sin cuartel, es una lucha muy seria y aquí no caben artimañas y juegos de este tipo. Lo importante es Daesh y luego ya discutiremos todo el resto. Ya discutiremos quién manda en la región, si hay la influencia de Irán, la influencia de Arabia, la influencia de Turquía, lo que usted quiera. Pero ahora, todos juntos, a por ellos. Pero va a ir para largo, ¿verdad, ministro? Pues depende, yo soy optimista. Mire usted, aquí ha habido dos fenómenos que me mueven a creer que esto tiene solución. Primero, ha sido bien a 1 y bien a 2, en que efectivamente se ha decidido lo que era tabú, que es que el 1 de enero empiezan las conversaciones entre el gobierno, que era un apestado y con el que no se podía hablar, y la oposición. Que eso a los 6 meses tenemos que tener un gobierno de unidad nacional y un marco legal diferente y que luego vamos a elecciones en 18 meses. Y eso lo han arropado todos. Y eso nos va a permitir, en mi opinión, el tener una resolución del Consejo de Seguridad que sería el mejor paraguas internacional que podemos tener para actuar. Y el segundo, en que Rusia y Francia se han puesto de acuerdo en que van a colaborar, por lo menos poniendo en común o informándose, transmitiendo información en medios navales. Es decir, el clima en este fin de semana ha cambiado. Y ha cambiado para bien. Entonces yo creo que esto va a funcionar. Pero y vamos a acabar con Siria y con Irak. ¿Hay una respuesta clara a si estos atentados responden a una cierta debilidad del Daesh o al revés? Y por otro lado, y como consecuencia de eso, ¿cree que, por ejemplo, la suspensión de los dos partidos es un poco la psicosis que Daesh también quiere meternos en el cuerpo, ¿no? O sea, quiero decir, esto Mire, de que sobrereaccionemos. Psicosis, hay psicosis. La gente tiene miedo. Y, vamos, cualquier gobierno hubiese hecho lo que ha hecho el gobierno alemán. Si la gente tiene miedo y hay el menor riesgo, hay que suspender. Es decir, más vale pasarse que quedarse corto, porque las consecuencias son tremendas. Más o menos debilidad de Daesh, yo creo que Daesh está como estaba. Lo que estamos es que nosotros estamos más fuertes, porque estamos más unidos y estamos decididos a actuar juntos y con más intensidad. ¿Eso lo tienen claro en el Daesh? Y yo creo que está decidido a eso hasta Rusia. Es decir, Rusia, en mi opinión, no quiere que Siria sea otro Afganistán, no quiere estar allí demasiado tiempo y está actuando con una gran intensidad para llegar a las negociaciones en mejores condiciones. Es decir, lo que está el ejército de Daesh, del ejército de Assad es consolidando las posiciones, uniendo posiciones, es decir, tener una posición en el terreno que le permita tener una posición sólida cuando se empiece a hablar. Pero el que lo estén haciendo tan deprisa y con tanta intensidad quiere decir que van a hablar pronto y eso es exactamente lo que nos interesa. Y nosotros ahí estamos jugando un papel de interlocutores porque estamos en el Consejo de Seguridad, el dossier humanitario sirio lo tenemos y es curioso, España está bastante bien visto en la región. Es decir, nosotros podemos hablar, no tenemos esqueletos en el armario de tipo colonial y podemos hablar con los saudíes, el rey jordano viene ahora aquí, podemos hablar con Turquía, podemos hablar con los iraníes, yo he estado 2 veces en Irán, es decir, nos ven como una gente que no tiene un interés particular, un interés egoísta en este tema, sino el interés de estabilizar la región porque creemos que eso es bueno para todo el mundo. Les caemos simpáticos, vamos. Quería pedirle al ministro si tiene por lo menos 5 minutos. Daesh no, ¿eh? Quería pedirle al ministro si tiene por lo menos 5 minutos para acabar de recopilar un poquito de información. Estábamos pendientes de ver y conocer, como nos explicaba Ana Blanco, de si esa operación estaba a punto de finalizar o no. Y como siempre, 9:42, vamos a echar un vistazo y a recopilar, Ana. Hola, pues no, parece que todavía no ha terminado porque, como os decía en la anterior conexión, estamos pendientes de que se confirme si hay todavía una persona atrincherada en ese piso de Saint-Denis, en la calle Cormillon, es donde se ha producido esa operación. Hay varias órdenes que conducen a Bélgica, varias pistas de la investigación. Las operaciones policiales, tanto en Francia como en Bélgica, están coordinadas. Y es que es en ese país donde se vio al hombre más buscado, al que se considera el 8º terrorista de los atentados del viernes en París. Y también ahí buscan a otro presunto terrorista, el que consideran un experto en explosivos. Si os parece, vamos a hablar con Íñigo Herraiz. Él recopilaba hace unos minutos, quiero que nos recuerde un poco cuántas informaciones sitúan a varios terroristas ahí en Bruselas
o en otras ciudades de Bélgica. Íñigo. Sí, pues el supuesto cerebro de los atentados de París, Abdelhamid Abaoud, nació en 1987 en Molenbeek, esa comuna de Bruselas de la que venimos hablando estos últimos días, porque de allí son algunos de los implicados en los atentados del 13 de noviembre y porque el nombre de Molenbeek también aparece ligado a la mayoría de atentados cometidos en suelo europeo en los últimos años. Abaoud es hijo de un emigrante marroquí, vivió en Molenbeek, creció allí se radicalizó, tuvo sus primeros contactos con yihadistas y de allí partió para Siria, donde se habría convertido en uno de los verdugos del llamado Estado Islámico. Aparece en un famoso vídeo conduciendo una camioneta cargada de cadáveres. Fue también noticia en 2013 porque intentó reclutar a su hermano de solo 13 años para la yihad en Siria, hechos que le habrían valido varias condenas en ausencia, una de ellas a más de 20 años de cárcel. Las autoridades belgas sitúan también a Abaoud al frente de la célula terrorista que fue desarticulada en Verviers, aquí en Bélgica, a principios de año en una redada policial en la que fueron abatidos 2 terroristas. El propio Abaoud contó a una publicación yihadista que había regresado de Siria para ponerse al frente de esa célula, pero que la presión policial le obligó a regresar a Siria. Si se confirma, por tanto, que está en París, podría no ser la primera vez que este individuo regresa desde Siria para venir a Europa. Por lo demás, aquí en Bélgica continúa la búsqueda de Salah Abdeslam, otro de los sospechosos de haber participado en los atentados de París y hermano de uno de los suicidas. Está en paradero desconocido desde el sábado y de momento no hay ninguna información oficial sobre su paradero y, como decíais, también las autoridades belgas buscan a otro presunto terrorista. Sería el responsable de la fabricación de los cinturones explosivos que se habrían utilizado en París el pasado viernes. Se trata de un hombre identificado como Mohamed K, nacido en Antillas y que vivía en Roubaix, en el norte de Francia, junto a la frontera con Bélgica. Gracias, Íñigo, por ese resumen en el que nos has contado las cosas que sabemos en este momento que conducen hacia Bélgica. Parece ser que todavía hay una cuarta persona a la que buscan y también han identificado a quien se atribuyó los atentados en nombre del Estado Islámico. Francia acaba de informar que han muerto 33 miembros del autoproclamado Estado Islámico en los ataques sobre Siria en 72 horas. La operación de Saint-Denis sigue en marcha, importante despliegue policial, como veíais en las imágenes que llegaban en directo. Vamos a resumir qué es lo que ha pasado desde que comenzó esa operación Centinela a las 4 de la madrugada. El asalto policial ha comenzado a las 4:30 de la mañana. Desde entonces, los tiroteos y las explosiones se han sucedido de forma intermitente en Saint-Denis, un barrio periférico en el norte de París, según testigos presenciales. He salido de mi casa, me he quedado en la calle y he escuchado ruidos que salían de las ventanas, cuenta esta vecina. La operación policial se desarrolla en esta zona, a casi 2 kilómetros del Estadio de Francia, donde 3 terroristas suicidas atentaron el pasado viernes. La intervención se centra en unos apartamentos situados en estas 2 calles. El objetivo de este asalto es este hombre, Abdelhamid Abaoud, considerado como arquitecto de los atentados de París. Las autoridades creían que estaba en Siria. La policía ha pedido a los residentes que permanezcan en sus casas. Un centenar de militares se han unido al operativo ejecutado por policías de élite. La zona está acordonada, el tráfico cortado y el transporte público interrumpido. Además, los colegios y comercios han cerrado. Esa es la situación en este momento. Seguimos pendientes de cualquier novedad que haya para contarlo, también con las personas del equipo que se han desplazado hasta Saint-Denis. En cualquier momento estamos a vuestra disposición, María. Pues lo dicho, Ana, la comunicación abierta, en cualquier momento os damos paso. Tenemos la posibilidad de hablar con una española que está precisamente en Saint-Denis, su nombre es Conchita, y que me dicen que ha vivido en primera persona lo que ha estado ocurriendo esta noche. Conchita, buenos días. Sí, buenos días. Más de 5 horas ya de operación. Sí. ¿A qué hora se ha enterado usted? ¿Ha empezado a escuchar esos tiroteos que hemos visto? Yo a las 4:20 de la mañana. 4:20. 4:20 han empezado las explosiones, muy repetidas y al cabo de un momento, claro, tiroteos, y ha durado como, digamos, 1 hora, sin interrupción,
y al cabo de eso, de una hora, nos hemos enterado que había una operación de la policía en nuestra ciudad. La gente, claro, estábamos... De repente no nos hemos dado cuenta de lo que pasaba, pero como tardaba mucho en pararse, hemos salido, nos hemos puesto todos a las ventanas, nos hemos llamado por teléfono y claro, y ya al cabo de un momento, una hora más tarde, ya viendo por televisión que había una operación muy muy importante en Saint-Denis. Para la gente que está aquí en España, Conchita, y que no conozca esa zona de París, ese barrio de París, nosotros hemos estado explicando que es un barrio inmigrante. ¿Cómo lo define usted? Exacto, donde están los terroristas, es el casco viejo de Saint-Denis. El principio de la calle da en una zona que es peatonal. Entonces hay mucho comercio. Normalmente hay muchas personas que andan por esa calle y son calles muy estrechas porque son calles bastante antiguas donde pasa solo un coche. Bueno, hay solo un sentido para el tráfico y claro, y estamos muy preocupados porque como se ha repetido varias veces, el tiroteo no sabemos qué hacer. Estamos todos, yo estoy como a 200 metros de la calle, estamos todos bloqueados en casa, no se puede salir. De hecho, el alcalde, hemos estado explicando que el propio alcalde de Saint-Denis ha estado pidiendo a todos los ciudadanos, a todos los vecinos, que no salgan de casa. Por lo que usted está viendo desde su casa, si tiene la sensación o está viendo realmente, como estábamos explicando nosotros, que está el barrio completamente paralizado. Ah, sí, completamente. No hay nadie por las calles. Aunque ahora empieza un poco de gente a salir, pero como está todo bloqueado no se puede pasar. Entonces tienen que hacer marcha atrás y ir para casa. Lo único que se ve son policías y militares. Y ambulancias y nada más. Pero mucho policía. Y mucho militar. Y todo bloqueado. Eso por supuesto. Conchita, ¿cómo está viviendo estos últimos días desde el atentado del viernes? Pues intentando sobrevivir a todo eso. Pero que esté lo que preocupa, porque bueno, nos llamamos mucho por teléfono, los unos y los otros, como no se puede salir, entonces cogemos el teléfono, nos llamamos para saber cómo lo vivimos cada uno, preocupados, porque saber que estos señores estaban tan cerca de nosotros, eso es tremendo. Es una sensación tremenda. Conchita. Nosotros estamos, bueno, por ejemplo, me da miedo que nos explote todo el barrio. Es algo, estamos muy preocupados todos. Conchita, le agradecemos enormemente que haya tenido en este caso la posibilidad de charlar con usted y de saber esas sensaciones que tiene usted en ese barrio de Saint-Denis, donde se está produciendo precisamente esa operación desde las 4:30, 4:20. Me decía usted que había estado escuchando los primeros disparos, los primeros tiroteos. Sí, los primeros, sí. Muchísimas gracias. De nada, adiós. Ministro, hablaba esta vecina del barrio de Saint-Denis del miedo. Eso es inevitable, ¿no? Cuando se produce un acontecimiento de este tipo y las propias operaciones que hay que hacer para intentar descubrir a los terroristas, que hay que hacerlas, obviamente, pero crean una sensación de intranquilidad, es decir, lo que se produce es una sensación de anormalidad y el ser humano reacciona ante la anormalidad con miedo. Esto es evidente, es que no se sabe lo que ha pasado, no se sabe dónde están, no se sabe quiénes son, no se sabe si quedan todavía de allí, si pueden repetir en cualquier momento, lo entiendo perfectamente. Demasiados interrogantes. Hay muchos interrogantes, pero yo vuelvo a insistir que creo que estamos en una buena dirección. Es decir, mi experiencia personal es que Rajoy y el gobierno de Rajoy son bien recibidos y escuchados. Son en los últimos tiempos, y en conexión con esto, pues hemos tenido aquí a Kerry. Se nos pidió, y lo hicimos, presidir un debate en el Consejo de Seguridad a nivel ministerial. Viene ahora el rey de Jordania, viene Ban Ki-moon, hemos estado con Staffan de Mistura. Estamos siguiéndolo, pero con todas las incógnitas y todas las incertidumbres que tiene con todo el mundo. Es que esto no es claro, insisto, es un fenómeno nuevo. Vamos en busca precisamente de certezas, en este caso con Ana Blanco, con nuestra compañera que está en la corresponsalía de París. Ana.
Hola María, hola de nuevo. Bueno, hay todavía las certezas que os contábamos hace unos minutos, pero yo creo que lo más importante es saber qué está pasando en Saint-Denis, confirmar si realmente hay una persona atrincherada en ese piso que ha sido objeto de la operación de la policía y el ejército, donde ha habido al menos 2 muertos y 3 detenidos. Marisa Rodríguez Palop está en Saint-Denis. Marisa, cuéntanos cuál es la última hora. Bueno, todavía no podemos confirmaros si esa persona sigue atrincherada. Hemos oído hablar entre 1 y 2 personas. La operación sigue abierta. La ministra de Justicia e Interior, Christiane Taubira, ha dicho hace unos minutos que la operación estaba a punto de terminar, pero no ha terminado. Así que es probable que todavía continúe alguna persona en el interior de ese apartamento. Confirmamos número de fallecidos. Según la prefectura, solo habría fallecido la mujer kamikaze que se inmoló esta mañana, pero los medios de comunicación hablan también de un terrorista abatido. 3 policías habrían resultado heridos y habría 5 personas detenidas, 3 dentro del apartamento y 2 fuera. Entre los detenidos, el propietario del apartamento, que habría recibido una llamada hace unos días de un amigo belga que le pidió que alquilara el piso a 2 jóvenes que solo necesitaban, dijo literalmente, agua y rezar. No sabemos si dentro del apartamento se encuentra el cerebro de la operación, el hombre más buscado, Abdelhamid Abadou. Es un hombre belga de origen marroquí, muy conocido por la policía tanto francesa como por los servicios secretos norteamericanos. Estuvo en Siria durante años, presuntamente ha organizado algunas redes yihadistas y habría intentado un atentado en el pasado mes de enero que falló. Habría conocido en una cárcel belga en el año 2010 al 8º terrorista actualmente fugado, Salah Abdeslam. La operación policial, como ya sabéis, comenzó a las 4:20 de la mañana. Algunos vecinos hablan de un intercambio intenso de disparos entre 20 y 30, un minuto de silencio, de nuevo disparos y minutos más tarde alrededor de 7 detonaciones. Desplegados en el barrio y actualmente unos 5 blindados de la policía, aparte de un centenar de miembros del ejército. A los vecinos se les ha pedido que se queden atrincherados en sus casas, pero estos metros que hay entre el ayuntamiento y la Basílica de Saint-Denis, donde está sucediendo todo, realmente están partiendo el barrio en 2 partes radicalmente distintas. Como pueden ver, tras el cordón policial apenas vemos policía, blindados, silencio, bastante quietud y tensión, pero fíjense el panorama que hay a este lado del cordón policial. Decenas y decenas de periodistas, fotógrafos que se han situado en los balcones y ventanas de las calles próximas y muchísima multitud. Hemos vivido también algunos momentos un poco surrealistas cuando la policía ha roto el cordón policial siguiendo un rumor, un falso rumor, según el cual un terrorista habría salido del apartamento. Se trata de un edificio pequeño de 3 o 4 plantas. Habría salido y estaría huyendo por las calles aledañas. La policía ha salido a intentar perseguirlo, a buscarlo, pero perseguidos ellos al mismo tiempo por un auténtico enjambre de periodistas con las cámaras prácticamente al lado de la cabeza y los vecinos con las cámaras de fotos. En fin, una situación complejísima, muy difícil para la policía, también para nosotros y desde luego peligrosa. Gracias, Marisa. Bueno, María, hablabas con el ministro del miedo, ese sentimiento que se había instalado desde el viernes en París y contra el que luchaban los parisinos. Hemos hablado estos días en los informativos del deseo de recuperar la normalidad en esta ciudad, de superar lo ocurrido. Hoy parece muy complicado por esa operación policial que se está llevando a cabo en Saint-Denis. Gracias, Ana. Regresamos enseguida contigo a las 10. Recapitulamos información. Tenían más preguntas para nuestro invitado Pedro, me decía. Sí, ministro. Ayer estuvo presentando, en la presentación de su blog, estuvo acompañado por el presidente del gobierno. Habló claramente. Bueno, los dos parece que tuvieron un discurso, como no puede ser de otra manera, en la misma dirección, de unidad frente al Daesh. En la realización del programa electoral, que supongo que ya estará en marcha sobre este tema, ¿van a añadir alguna cosa nueva sobre algún plan antiyihadista? Pues no lo sé, yo me he remitido a mandar a los redactores del programa lo que es el balance y los proyectos del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero como salga luego el pan del horno no lo sé. Pero vamos, hablar claro sí, yo sí hablo claro, por eso es más fácil meterse conmigo, o sea, porque se entiende muy bien lo que digo. Ministro, usted decía que hace un momento aquí que la democracia no puede exportarse como el café soluble, en una referencia a esa voluntad de Bush, del segundo Bush, de exportar la democracia a Irak. ¿Hicimos algo mal el gobierno español en aquella intervención?
Bueno, no hubo tal intervención mientras hubo guerra. Como usted sabe, en aquel periodo lo único que se mandó fue un buque hospital que se llamaba el Galicia. Es decir, nuestros pecados en ese campo se circunscriben probablemente al apoyo político que sí hubo, y éramos miembros del Consejo de Seguridad y un apoyo muy decidido. Estuvo la famosa foto de las Azores, ¿no? Sí, pero vamos, eso no es entrar en guerra. Una cosa es hacerse una foto y otra cosa mandar soldados sobre el terreno. Pero yo creo que eso ahora es irrelevante. Yo creo que lo importante aquí en Irak y en Siria, y probablemente en Líbano, es la palabra inclusividad. Son países muy heterogéneos en que tienen distintas etnias y distintas religiones. Por ejemplo, en Irak, como usted sabe, tiene kurdos, tiene sunis y tiene chiíes. Y el gran pecado, en mi opinión, vino luego. Dos pecados: desmantelar la administración, como he dicho antes, y el gobierno de Maliki, el primer gobierno chií, que no tuvo en cuenta para nada a la población suní. Y gran parte de Daesh se nutre de gente suní y está formado por oficiales sunís. Yo creo que cada vez que hemos hablado con el primer ministro, con el Abadi, incluya usted por favor a todo el mundo. Y en Siria tenemos el mismo problema. Tiene usted a los alawís, que es una secta más o menos chiíes, a la que pertenece Assad, tiene usted sunís, tiene usted kurdos, tiene usted cristianos. Es decir, es muy complicado. Y luego lo que yo he recomendado siempre, si recomendar es pretencioso, es decir, la experiencia española, es que las elecciones se pospongan lo más posible, que son 18 meses. Primero hay que restablecer los derechos y las libertades y que se acostumbren a vivir juntos y a formar partidos de oposición. Gran éxito de la transición española es que no confundimos los tiempos. Primero nos dejaron vivir en libertad, tener libertad de prensa, libertad de asociación. Vimos que eso no pasaba nada, que no íbamos a la guerra civil, como decía la canción de Harcha, y nos permitió formar dos partidos, la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista, que era un partido igualmente nuevo. Si hubiésemos ido a las elecciones en el minuto 1, el único partido que estaba organizado era el Partido Comunista, que tenía comisiones obreras y las asociaciones de vecinos. Por tanto, primero, ayuda humanitaria, restablecer derechos, libertades, prepararse, aprender a convivir y vayan a elecciones. Y ahí tenemos un trabajo importante en formar a la oposición, que está muy dividida. Nosotros tenemos aquí el llamado Grupo de Córdoba, en que estamos muy presentes y intentamos ayudar, y tienen que llegar a una plataforma común. Ahora, lo de la famosa sopa de letras que se hablaba en España es una broma comparado con la sopa de letras que hay en Siria. Son las 10 y prácticamente un minuto. Enseguida vamos a ir a recopilar información, ministro, pero antes de despedirle, porque sabemos que tiene prisa ahora, recordábamos antes la importancia del teléfono para los españoles que estén ahora viéndonos y que viajen al extranjero, y para evitar problemas de localización o demás. Hemos puesto en marcha con dos compañías, con Movistar y con Orange, que cuando llegas a un país te aparece un mensaje que dice al llegar, igual que te dice el roaming, te dice el teléfono de emergencia consular es este. Y la información, el link del ministerio es este, donde tienes las zonas donde puedes ir y puedes no ir. Y eso para nosotros es muy útil. Ahora, por ejemplo, en París, todavía estamos buscando a cinco españoles que no sabemos si están allí, y sus familias tampoco saben si están allí. Saben que se han ido al extranjero, que están fuera, pero que podrían estar en París. Claro, si los tienes localizados en el consulado, es infinitamente más simple, porque tienes el teléfono. Uno de los españoles que se dio por muerto, de acuerdo con las informaciones de la prefectura francesa, confirmadas 3 veces, de repente recibimos un email diciendo que está bien, y después de muchísimo trabajo logramos saber en qué hotel está, y estaba dándose una vuelta por París, y eso lo supimos a las 11, y solo por la noche un policía detectó que ese señor estaba vivo. Entonces todo eso es mucho más sencillo. Tenerlos localizados lo hemos sufrido aquí, pero lo hemos sufrido antes en muchos sitios. Nepal fue un auténtico caos, porque no sabíamos dónde estaba cada cual. Y el tenerlos localizados nos ayuda mucho, quita mucho trabajo. No se puede imaginar cómo tenemos las líneas, cómo hemos tenido las líneas telefónicas. La noche del viernes fue realmente un caos en el ministerio, en la embajada, en el consulado, porque te encuentras con todo esto. Todavía faltan, me parece, 20 cadáveres por identificar. No tengo constancia de que pueda haber uno nuestro, pero eso, en una situación de desorden, el tener unos mínimos elementos para establecer un cierto orden ayuda y permite dedicar los esfuerzos a quien realmente lo necesita. Pues recordada esa recomendación, tenemos que darle las gracias al ministro Margallo, que haya estado desayunando esta mañana con nosotros.
Vamos a recapitular, como les decíamos, esa operación antiterrorista de la policía francesa y del ejército en el barrio de Saint-Denis, un operativo que empezaba a las 4:30 de la madrugada y que busca dar con Abdelhamid Abahoud, el considerado como el cabecilla de los atentados de París. A las 4:30 ha comenzado la operación al norte del París y la policía ha pedido a los vecinos que permanezcan dentro de sus casas. Alerta esta madrugada también en 2 vuelos de Air France que salían de Estados Unidos con destino París, uno desde Los Ángeles y otro desde Washington. Los aviones han tenido que regresar en pleno vuelo por una amenaza de bomba. El primero a Salt Lake City y el otro a Halifax. Los aparatos han aterrizado con escolta y los pasajeros han sido evacuados. La policía investiga ahora el origen de las amenazas telefónicas anónimas que han desatado esa alarma. La Marsellesa, el himno de Francia, coreado anoche por 80.000 personas en el estado de Wembley, en el Inglaterra-Francia, que vimos en televisión española. Jugadores y aficionados rindieron homenaje a las víctimas de los atentados de París. Y en Alemania, sin embargo, el partido frente a Holanda se suspendió y los aficionados tuvieron que desalojar el estadio de Hannover. No han encontrado explosivos, pero la policía germana asegura que había riesgo real de un atentado. En cuanto a la investigación, la policía francesa ha descubierto 2 escondites donde se reunieron los terroristas antes de los atentados y un teléfono móvil de los asaltantes de la sala Bataclan. A la lista de terroristas huidos, la policía francesa sumó uno más al detectar que en uno de los coches utilizados por los terroristas iban 3 personas. En Bélgica hasta 7 han sido detenidas, entre ellos 2 hombres que recogieron a Salah Abdeslam en París y lo llevaron de vuelta a Bélgica. Y por tercera noche consecutiva, Francia ha vuelto a bombardear las posiciones del llamado Estado Islámico. París y Moscú dirigen la ofensiva y coordinan sus bombardeos. El objetivo central sigue siendo Raqqa, la ciudad considerada como la capital del califato. El presidente francés, François Hollande, viaja la semana que viene a Moscú y Washington para intentar armar una coalición internacional contra el terrorismo yihadista. Hoy Francia termina su luto oficial de 3 días y lo hace tomando decisiones. El Consejo de Ministros de hoy ampliará el estado de emergencia a los territorios de ultramar y sin salir de esta semana el Parlamento aprobará la ampliación de ese mismo estado de emergencia a 3 meses. Hollande se mueve, pero los partidos de la derecha le piden que lo haga aún más, que decrete para ya la retención provisional para los sospechosos del terrorismo. Pero para el presidente de la República la prioridad ahora es unir a todos en una ofensiva común contra Daesh. Ayer recibió al secretario de Estado norteamericano, John Kerry. Francia no forma parte de la coalición que dirige Estados Unidos, va por su cuenta, aunque coordina sus ataques con los estadounidenses. Hemos acordado intercambiar más información y estoy convencido de que en el curso de las próximas semanas Daesh sentirá una presión todavía mayor. La semana que viene Hollande visitará a Obama en la Casa Blanca y 2 días después se verá con Putin en Moscú. Putin ya está convencido. El último argumento ha sido confirmar que el avión comercial ruso del Sinaí fue víctima de una bomba de Daesh. Por eso, Hollande y Putin hablaron ya ayer por teléfono y han decidido unir sus ataques. La aviación francesa ha bombardeado por segunda noche consecutiva al Estado Islámico en Raqqa y los bombarderos rusos han golpeado otras 2 ciudades sirias. El presidente Putin ha ordenado al acorazado Moscú que colabore con el portaaviones Charles de Gaulle, francés, que se dirige a Siria. Obama quiere ser cauto ante esta nueva alianza ruso-francesa. Esperará para ver si Rusia bombardea al ISIS o si alguna bomba cae también sobre la oposición a el Assad. Vamos a esperar y ver si de hecho Rusia termina dedicando más atención a los objetivos del Estado Islámico. Y si lo hace, entonces eso es algo a lo que damos la bienvenida. Mientras tanto, en Bruselas, los ministros de defensa de los 28 se han reunido con urgencia y han acordado aplicar el artículo 42.7 del Tratado de la Unión, que activa la defensa colectiva ante una agresión. Lo había solicitado Francia, que pide ayuda porque dice que ya está en demasiadas guerras. Colaborando con Francia en sus intervenciones en Siria e en Irak, o apoyando a Francia en otras operaciones. Es lo que he dicho a mis colegas. Francia no lo puede hacer todo. Si los aliados no quieren bombardear Siria, que se ocupen de Mali o del Sahel. Europa ha dicho sí, aunque de momento no se sabe muy bien qué significa eso, porque en el acuerdo aún no hay letra pequeña. Para España no hay cambios. Tenemos 300 personas en Irak formando los batallones suníes que tienen que hacer frente y hasta este momento ni la alianza
ni la alianza anti-ISIS, ni en este ámbito de la bilateralidad con Francia después de esta declaración se nos ha pedido nada más. Anoche en Madrid el presidente Rajoy se mostró de acuerdo en la filosofía de la unidad de acción. El ataque a Francia es un ataque contra todos, en la Unión, fuera de la Unión, y todos juntos debemos abordar el desafío. Eso sí, alertando de que aquí, objetivos vitales, solo hay uno. Es muy importante la opinión que todo el mundo pueda tener sobre el gobierno sirio, sobre la oposición siria, sobre los kurdos, sobre los problemas que allí suceden, los intereses geoestratégicos de otros países. Pero hablemos de ello luego, o en paralelo si quieren, pero lo importante en estos momentos es acabar con Daesh. ¿Y eso con o sin bombarderos españoles? La Ley de Defensa Nacional de 2005 exige que el gobierno del país en guerra, Siria, pida ayuda a España o que haya una resolución de la ONU. Ahora no hay ni una ni otra cosa, pero si Francia arrancara una resolución de la ONU o una decisión unánime de la Unión Europea, España debería participar en la guerra. No necesariamente bombardeando. En la guerra de Libia en 2011 España aprovisionó, reabasteció, vigiló, pero no bombardeó. España también colaborará con Francia de manera más sutil. Como el resto de Europa, permitirá que Francia exceda los límites fijados para su déficit público, desbordado por los gastos de la guerra. Y es que si alguien se alegra de esto son los vendedores de armas. La industria armamentista se dispara en bolsa ante la expectativa de un buen negocio.